llenas, tesoro de bienes y dador de la vida, ven y toma tu morada entre nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva tú, que eres bueno, nuestras almas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Hemos venido ya durante las 5 clases anteriores estudiando el credo para entender exactamente qué es, cuál es nuestra fe, en qué creemos, para entender exactamente cuál fue el pensamiento que movió a los santos padres de la Iglesia cuando ellos escribieron el credo de nuestra fe. Entonces, vamos a continuar hoy en la última parte del credo, la declaración número 11 y 12 del símbolo niceno. ¿Cómo hago? Muy bien. ¿Ya llegó la imagen? Muy bien. Entonces vamos a mirar o a estudiar esta noche. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Vamos a tocar hoy un tema absolutamente sensible, el tema de la muerte, que ese ha sido motivo de reflexión, yo diría que por todas las personas que piensan. Nadie que sea pensante es capaz de eludir la contemplación, está grabando, la contemplación y la reflexión sobre la realidad que a todos nos espera, que a todos nos atañe, la realidad de la muerte. El icono que estamos mostrando es el icono que la iglesia utiliza para la fiesta de Pascua, de Resurrección. Y el sentido es más o menos Jesús que descendió al infierno, que está en el infierno, como todos los muertos, eh, acaba con el infierno, lo violenta. Entonces, está parado sobre las dos puertas. Estas son las puertas del infierno, obviamente todo es simbólico. Y en el espacio negro, que es la oquedad vacía, el infierno, vemos cadenas reventadas, grillos, llaves, candados, todos aquellos símbolos que hablan de esclavitud, de retener las almas allí. Y extiende sus manos parados sobre las puertas, y en cada mano tiene en una Adán y en la otra mano a Eva, como símbolo de toda la humanidad. Ese es el sentido que tiene este icono de la resurrección que nos va a acompañar hoy en toda la presentación. Entonces, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. La Iglesia Ortodoxa no cree meramente en la inmortalidad del alma, en la bondad y salvación final de una realidad únicamente espiritual. Ojo, esa es la concepción en Occidente. La muerte es un cuerpo que desaparece y subsiste una realidad estrictamente espiritual, ante la cual aparecen cantidad de cosas. Aparece el espiritista, que es capaz de hablar con los muertos, el que lo escuchó que deshizo los pasos y le dijo, el que se sueña y cree que se comunicó. Toda una serie de fantasías complicadísimas en torno a una realidad que simple y llanamente por desconocimiento no es capaz de asimilar. San Pablo va a decir en la carta a los romanos, no está bien que ignoren la suerte de los muertos. La iglesia lo ha creído desde siempre y por eso los dos últimos artículos del credo tienen que ver con la muerte. Entonces, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, los cristianos ortodoxos creemos en la bondad del cuerpo humano y de toda la creación física y material. La concepción aquí de lo físico en Occidente es un poco diferente. Entonces, el cuerpo es la cárcel del alma, el cuerpo hay que despreciarlo, los enemigos del alma son el demonio, el mundo y la carne. O sea,
Hay una visión absolutamente peyorativa de lo que es la realidad creada del cuerpo humano y es considerado pecaminoso y nos asusta y bueno, muchas cosas. Y ese no es el pensamiento de Oriente. En primer lugar, es obra de la mano de Dios y eso hace que sea una obra buena. De Dios no viene nada malo. Entonces, si Dios hizo nuestro cuerpo, es bueno. En segundo lugar, hay que entender que ese cuerpo está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la imagen de Dios, cuando Dios toma condición humana, cuando Dios se hace hombre, a pesar de que en el tiempo nuestro cronológicamente primero fue Adán y muchos siglos después Jesús, Adán es hecho a imagen de ese futuro Jesús. O sea, Jesús es Dios que toma condición humana. Entonces, esa forma humana que iba a tomar Dios cuando viniera a nosotros es la que él plasma en Adán. Entonces, si somos imagen del Dios soberano, es imposible que el cuerpo sea despreciable. Entonces, en la realidad de la muerte para el oriental, para el ortodoxo, no es únicamente un fenómeno espiritual, es un fenómeno de la totalidad del ser, porque creemos que el cuerpo humano y toda la creación física y material son buenas. De hecho, en el relato del Génesis, y vuelvo a hacer la salvedad, a pesar de ser metafórico, metáfora no quiere decir mentira, metáfora es una forma de explicar. Al terminar cada día la creación dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Entonces, Dios vio que era bueno, yo con qué autoridad voy a decir que no es bueno el cuerpo humano, que no es buena la creación. Entonces, es un absurdo. Así en su fe en la resurrección y vida eterna, la Iglesia Ortodoxa no está a la espera de algún otro mundo en el que se encontraría la salvación, sino que está pendiente de este mundo en el que estamos y que Dios tanto amó, que lo hizo con cantidad de detalles, con pulimiento para nosotros. Es el gran regalo. Cuando analizamos todo el relato de la creación, vemos que entonces Dios se dedica a crear, a hacer de la nada. Y cuando todo estuvo terminado, dice el texto del Génesis, que creó al hombre para que señoreara sobre lo creado. O sea, es el regalo que Dios preparó con esmero a través de siglos y siglos y siglos para nosotros. Entonces no lo despreciamos ni creemos que sea en otra parte. Es este el mundo en el que seremos salvados y es este el mundo en el que, somos, en que va a ser salvado. Eh, este mundo será resucitado y glorificado por él y lleno de su presencia divina. Entonces, ¿no será que por el problema acá, nosotros aquí y Dios por allá lejos? No, su presencia va a estar en medio de nosotros. Al final de los siglos, Dios se revelará y llenará toda la creación de su presencia. Para aquellos que le aman, esto será un paraíso. Para los que lo odian, eso será el infierno. Y ojo que estamos entonces explicando lo que los santos padres de la iglesia, en la teología que se desarrolla en el siglo cuarto, quinto, sexto y séptimo, nos van a enseñar. Condenación eterna no es lejanía de Dios, porque eso está presente en todas partes. Entonces, nunca dejaremos de estar en la presencia de Dios. La condenación no es algo que se quema y se destruye, entonces se destruye la obra creada por Dios. No. Ahí sí la realidad de la salvación y de la condenación del paraíso y del infierno será una realidad espiritual, porque estaremos en este mismo mundo, de acuerdo al plan primero de la creación, en la presencia del Dios omnipresente, que llena todo, y cuando nuestra actitud es de anhelo de Dios, esa realidad será paradisíaca, será inimaginable. Pero para los que odian a Dios, para aquellos que definitivamente no quieren, haciendo uso de su libertad, estar con Dios,
Esto va a ser un infierno, un tormento permanente, estar siempre en la presencia de Dios que no cree. Y toda la creación física, junto con los justos, se regocijará y alegrará en su venida. Toda la creación. Entonces no es un fenómeno solo del espíritu. La muerte, creemos nosotros, es la separación temporal de cuerpo y alma. Y ese cuerpo se destruye, pero después del juicio final volverá a estar, volverá a tener cuerpo y alma. Solo que ese cuerpo será un cuerpo glorificado, como lo fue el de Cristo después de su resurrección. La iglesia nos enseña que en su humanidad sin pecado, Cristo no fue sujeto natural de la muerte. Él no estaba atado a esa condición. Era totalmente libre de la mortalidad humana, la cual es nuestro destino común e ineludible. La de él no, porque la muerte es la consecuencia del pecado y en él no hubo pecado. Pero si Jesús murió, fue solamente porque quiso morir, porque eligió morir, porque tomó la decisión de morir. Su muerte fue voluntaria, no como la nuestra, que ninguno la puede eludir. La de Jesús fue voluntaria. Y es ese el carácter y la naturaleza voluntaria de esa muerte. La muerte del inmortal que hace que sea una muerte salvadora, que la hace nuestra salvación, que la llena de poder salvífico. Porque la muerte de Jesús de salvación, porque fue voluntaria, porque no fue obligada como la de todos los demás mortales. ¿Cómo es que nos morimos en la imagen de la muerte de Cristo? ¿Cómo es que resucitamos nuevamente en la semejanza de su resurrección? ¿Y qué es que únicamente este sirve como nuestra entrada a la vida nueva y junto a Él? Entonces, a esas tres preguntas, la respuesta se encuentra en la esencia, la verdad esencial de la muerte de Cristo, de una muerte absoluta y totalmente voluntaria. Dice el Evangelio de Juan. ¿Quién nos quiere leer? Martica ya está ahí. ¿Quién nos quiere hacer la lectura de los textos? Por eso, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. A partir de ahí, vamos a encontrar la respuesta a esas tres preguntas. A partir de esa cita del Evangelio de Juan. Hay una señal, o mejor, hay que mostrar que una metamorfosis paradójica parece haberse efectuado hoy, la cual virtualmente ha despojado de nuestra visión del mundo la perspectiva y experiencia cristiana de la muerte, no solamente como una realidad biológica, sino sobre todo como una realidad espiritual. Para muchos la muerte significa única y exclusivamente la muerte física, el término de esta vida biológica. Más allá de este término, la fe postula y afirma otra vida, una vida puramente espiritual y eterna, la vida del alma inmortal, que está de esta manera, la muerte es un pasaje natural de la una a la otra. Entonces, en la perspectiva cada vez más comprensible es el inicial énfasis cristiano en la destrucción de la muerte por Cristo.
Nosotros cantamos muchísimas veces en el tropario de Pascua, durante esos 50 días, Cristo resucitó de entre los muertos, pisoteando la muerte, con su muerte. El singular gozo cristiano tan evidente y manifiesto en la iglesia por la abolición de la muerte. Dice Primera de Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, vamos a ver ese primer concepto de la destrucción de la muerte. La muerte y resurrección de Cristo fueron acontecimientos en sí, conmemorados, celebrados con alegría, especialmente el Viernes Santo y en la Pascua, pero sin ninguna conexión con nuestra propia muerte y vida después de la muerte, a la cual nos acercamos y entendemos desde una perspectiva totalmente distinta, la de una muerte natural o biológica, la de una inmortalidad igualmente natural, aunque espiritual. La muerte tiene que ver con el cuerpo, la inmortalidad tiene que ver con el alma, y un cristiano no sabe cómo entender la destrucción de la muerte y la resurrección del cuerpo. Este párrafo se está refiriendo a la visión occidental que nosotros tenemos. En esa discrepancia, no le ha sucedido nada a la muerte después de la muerte de Cristo. La muerte sigue intacta porque como la muerte es únicamente un morir biológico, un morir de la vida del cuerpo, los cuerpos siguen muriendo, entonces la muerte sigue igualita. Porque hemos perdido la perspectiva de que la muerte es una realidad que atañe a la totalidad del ser humano en esa visión dual de cuerpo y alma. Atañe a ambos, no es únicamente a la biología, atañe a la totalidad del ser. Entonces la muerte no ha sido ni destruida ni abolida. El hombre moderno prefiere la dicotomía, la mortalidad del cuerpo y la inmortalidad del alma. Entonces la muerte biológica o física no es la muerte entera, ni siquiera su decisiva esencia. De acuerdo a esta visión cristiana, la muerte es sobre todo una realidad espiritual. Primer concepto que difiere muchísimo del pensamiento de los padres de la iglesia. Cuando hablo de padres, hablo de los padres de toda la catolicidad romana y ortodoxa. Entonces, es claro para ellos que la muerte es antes que todo una realidad espiritual, no como nosotros, que simplemente es una realidad biológica, de la cual uno puede participar incluso estando vivo y de la cual uno puede librarse incluso estando muerto. Entonces miren que ahí hay una concepción bien distinta a lo que todos entendemos en Occidente por muerte. No es solamente un cuerpo. Esa no es la muerte entera, ni siquiera su decisiva esencia. Entonces, la muerte sobre todo es una realidad espiritual, en la cual podemos participar incluso estando vivos y de la cual nos podemos liberar incluso estando muertos. La muerte en ese sentido es la separación del ser humano de la vida. Y esto quiere decir una separación de Dios, quien es el único dador de vida, quien es él mismo la vida. Entonces la muerte es una separación de la vida. Y como Dios es el autor de la vida, el origen de la vida, el dador de la vida, él mismo es la vida, es una separación de Dios. La muerte es el término opuesto, no de la inmortalidad, sino de la vida verdadera. Nos dice el Evangelio de Juan. Ella era la vida y la vida era la luz de los hombres. En el comienzo del Evangelio de Juan, ahí está hablando de la luz. Ella era la vida, cuando Dios se presenta como luz. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la muerte no es lo contrario a inmortalidad.
sino a vida verdadera. El ser humano tiene el poder de rechazar esa vida verdadera y de esa manera morir para que su propia inmortalidad se vuelva muerte eterna. Él ha rechazado esta vida. Este es el pecado original. Rechazar la vida que está en Dios y que Dios nos da. Yo sé que el concepto de hoy es teológico y es un poquito complicado. Vamos a irlo entendiendo, no se angustien si ahorita no entienden, a la medida que avancemos, vamos a irlo comprendiendo cada vez mejor. ¿Para dónde va? Es aquí que la muerte eterna y entera no es el fenómeno biológico de la muerte, sino la realidad espiritual, cuyo aguijón es, nos leí ahorita Martica, el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, es sobre todo un fenómeno espiritual. El rechazo por parte del ser humano de la única vida verdadera que ha sido dada por Dios. Nos dice Pablo en la carta a los Romanos. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Entonces, esa separación que produce el pecado, ese rechazo a la vida verdadera, es la muerte. No existe ninguna otra vida aparte de la vida de Dios. Aquel que la rechaza muere, porque sin Dios es, no es vida, sino muerte. Sin Dios no hay vida. Está mal redactado. Sin Dios no hay vida, sino muerte. Esta es la muerte espiritual, la separación de Dios que hace de la vida del ser humano soledad y sufrimiento, miedo y esclavitud al pecado y a la enemistad, lujuria, vacío sin sentido. Entonces la muerte espiritual es la separación de Dios. Mientras no cambiemos esta visión y el sentimiento de la muerte como la horrible e ineludible ley de nuestra vida, de la muerte que reina en este mundo, como dice Pablo en los Romanos, no podemos comprender el significado de la muerte de Cristo por nosotros y por el mundo. Entonces lo primero es que tenemos que deshacernos del sentimiento de horror que la muerte produce. Entonces, ese sentimiento que nace de vernos bajo el absoluto y total dominio de la muerte, sin que podamos ni entenderla ni evitarla. Entonces, esa es la muerte espiritual que Cristo vino a destruir y abolir. Vino a salvarnos de esa muerte espiritual que nace como consecuencia del pecado al rechazar a Dios, que es la vida misma. Solo ahora podemos comprender el crucial significado de la muerte voluntaria de Cristo, de su deseo de morir. El ser humano murió porque deseó vida para sí y en sí mismo, porque se amó a sí mismo y a su vida más que a Dios, porque prefirió otras cosas antes de Dios. Amó la vida como si él fuera el dueño de ella, como si él fuera el origen de ella, como si él se la pudiera dar. Y no importa lo que a diario vemos que gente poderosa, con ciencia, con dinero, con todo, muere. Que nadie, absolutamente nadie es capaz de destruir la muerte. Y sin embargo, a pesar de que muchas veces confesamos que los labios que Dios es el autor de la vida, Señor y dador de vida, y así lo decimos en el credo, Señor y dador de vida que procede del Padre, a pesar de eso,
de una manera torpe, preferimos otras cosas, entre ellas la vida misma, antes que a Dios, que es el dador de la vida y el autor de la vida. Su deseo es verdadero contenido de su pecado y por lo tanto la raíz real de la muerte espiritual. Ese es el aguijón de la muerte, que prefirió otras cosas antes que a Dios. La vida de Cristo, por el contrario, es total, está compuesta entera, total y exclusivamente de su deseo de salvar al hombre, de liberarlo de aquella muerte en que él había transformado su vida, de restaurarlo de esa vida que había perdido por el pecado. Su deseo de salvar, su deseo de salvar es el movimiento, el poder del perfecto amor a Dios y al hombre, de su completa obediencia a la voluntad del Padre. Y es así que su vida entera es sin muerte. ¿Por qué? Porque Jesús amó salvarnos y lo prefirió por encima de todo. Mientras que nosotros preferimos muchas otras cosas antes que a Dios. En esa escogencia y preferencia está el aguijón de la muerte, de la verdadera muerte, que es la muerte del espíritu. Si no tuviéramos espíritu, no entenderíamos siquiera qué es la muerte. Muy difícilmente el gatico va a entender que se va a morir o va a reflexionar sobre el tema. Es esa realidad espiritual que el hombre tiene la que le permite ese tipo de interioridad de la realidad de la muerte. Entonces, sin espíritu no habría esa conciencia. Él no abolió ni destruyó la muerte física, porque no abolió este mundo, del cual la muerte física no es solamente una parte, sino que es el principio de la vida. Pero hace infinitamente más que esto. No abolió la muerte física porque la muerte es una realidad del mundo físico en el que vivimos. Además, porque si no llegaba la muerte física, el pecado se perpetuaría, el pecado se haría eterno. Al quitar a la muerte el aguijón del pecado, al abolir la muerte como una realidad espiritual, al llenarla consigo mismo, con su amor y vida, convierte a la muerte en un pasaje brillante y gozoso, una Pascua hasta una vida más plena, comunión más plena, amor más pleno. Nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Pues para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Miren, muchas veces hemos oído en la misa esta cita de la Escritura y nunca nos habíamos preguntado por ella. Es fundamental que tengamos esta conciencia, miren. La verdadera realidad de la muerte no es biológica. La vida entera es sobre todo espiritual. Lo contrario a muerte no es inmortalidad. Lo contrario a la muerte es la vida plena. Y esa vida plena solo está en Dios. Entonces, cuando me alejo de Dios, pierdo la vida y viene la verdadera muerte. Jesús no abolió la muerte física porque es parte de la realidad de este mundo. Porque la muerte es el origen de la vida en la realidad de este mundo. Por eso no la abolió. Pero al quitarle el aguijón del pecado, termina con la muerte como realidad espiritual, la llena de sí mismo, de su amor, de su vida. Y entonces, como dice el texto, se convierte en un pasaje brillante. Dios, en el Señor Jesús Cristo, en aquel que resucita y aquel que fue resucitado, hizo una promesa verdadera, que los muertos resucitarán y se presentarán el día del juicio.
Nos dice en el discurso escatológico del Evangelio de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Eso lo decimos en el credo. Espero la resurrección de los muertos. Esperamos cada día y cada instante la resurrección espiritual de los pecadores. Dice el Evangelio de Lucas. Os digo que del mismo modo habrá alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Entonces, toda la creación expectante, nosotros e incluso los ángeles de Dios están esperando la resurrección espiritual de cada pecador. Nos regocijaremos junto con el Padre que se preocupó por su hijo pródigo y dijo: Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. En la parábola del hijo pródigo, el papá cuando encuentra al hijo, cuando regresa el hijo menor, lo abraza y hace esta expresión. Entonces, ese mismo regocijo tiene el Padre Celestial. Este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Tal resurrección de los muertos es a menudo esperada y raramente recibida, pero por añadidura esperamos una resurrección general. Esperamos una sola y única resurrección de los muertos, que nunca más se repetirá. Una resurrección de todos los que vivieron sobre la tierra y cayeron bajo el poder de la muerte desde la creación del mundo. El acontecimiento de la resurrección del Mesías de entre los muertos ha sido tomada por los apóstoles como base de su predicación evangélica. Toda su esperanza personal en la resurrección y toda la temeridad inquebrantable frente a la muerte tomaba su fuerza y alimento de este acontecimiento glorioso. Uno de los apóstoles que primero persiguió a la iglesia de Cristo y luego vio a Cristo resucitado y vivo, escribió: Si predicamos que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si nuestra esperanza en Cristo se limita solo a esta vida, somos las personas más dignas de compasión. Muy bien. Lo dice San Pablo en su carta a los Corintios. Entonces, la vida presente es la ruta que nos lleva a la eternidad, o sea, al reino de la gloria. Dice Pablo en 1 Corintios. Porque la representación de este mundo va pasando. Va pasando y queda solo la de la eternidad. Toda perspectiva cristiana del mundo presente es determinada por esta escatología. Escatología es una de las ramas de la teología, uno de los tratados de la teología que habla de la realidad que sigue a la muerte, o sea, de la vida sobrenatural. Esa visión no priva esta vida de su valor, sino que la percepción recibe un nuevo e inevitable fin, que lo escribe, que está en el libro del Apocalipsis. Si yo vengo pronto, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Así termina el libro del Apocalipsis. Maranatá, ven Señor. Esa expectación de un fin inmediato, esa tensión gozosa de los primeros cristianos, naturalmente desaparece con el curso de la historia. La primera comunidad cristiana, y Pablo es uno de los que más lo va a esgrimir, estaban convencidos que a ellos les tocaría el fin del mundo.
Muchos de los apóstoles, Pablo, por ejemplo, muy especialmente, esperaba que alguien iba a tocar el fin del mundo. Con el correr de los tiempos se fue entendiendo que no era así y se fue perfeccionando la enseñanza a través de la revelación. Esta idea ha sido reemplazada por esto del fin repentino de nuestra vida, mediante la muerte y retribución de la mayordomía. El cuerpo muerto es enterrado con veneración como semilla de la resurrección venidera. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, dice Jesús en el Evangelio de Juan, pero si muere dará mucho fruto. Y la oración por los muertos, la conmemoración periódica de su partida, como lo hacemos nosotros al tercer día, al día noveno, al día 40, cada año, establece una conexión entre nosotros y el otro mundo. El lenguaje litúrgico, cada cuerpo muerto es una reliquia, pues es capaz de ser glorificado. En Dios y en su iglesia no existe división entre vivos y difuntos, sino que todos somos uno ante el amor de Dios. Bien sea vivos o muertos, todos los miembros de la iglesia pertenecemos todavía a la misma familia. Por ello, como aquí en la tierra los cristianos ortodoxos oran por los demás y piden a la inversa las oraciones de ellos, también oran por los fieles difuntos y piden a los fieles difuntos que oren por ellos. La muerte no es capaz de escindir los lazos del amor mutuo que une los miembros de la iglesia. Hay un oficio que rezamos los ortodoxos, parecido como a los responsos católicos romanos por los difuntos, se llama el tresagio fúnebre. Y en alguna oración dice, pongámosle cuidado, Dios de las almas y de los cuerpos que venciste la muerte, abatiste el demonio y diste al mundo la vida. Dígnate, Señor, hacer descansar el alma de tus siervos difuntos en la morada de la luz, de la tranquilidad y de la paz, donde no hay dolor, ni tristeza, ni angustia. Perdónales todos los pecados que hayan cometido, con el pensamiento, palabra u obra, pues tú eres un Dios bueno y amas a la humanidad. Entonces, en todos los acontecimientos, la iglesia está expresando su creencia, pero sobre todo su esperanza, cierta y proclamada siempre, que los muertos han de resucitar. Los ortodoxos estamos convencidos de que los cristianos aquí en la tierra debemos orar por los difuntos y confiamos en que tales oraciones los benefician. Eso es evidente cuando en la escritura está, cuando leemos el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, de la importancia de la oración por los difuntos. ¿De qué manera precisa nuestras oraciones les traen provecho a los difuntos? ¿Cuál es exactamente la situación en que se encuentran las almas durante el periodo que transcurre entre el día de su fallecimiento y la resurrección del cuerpo en el último día? Entonces, van a ser los temas que vamos a desarrollar. Hay dos elementos que les voy a hacer llegar el material. Uno es una revelación muy especial que recibe San Macario el Grande, San Macario de Alejandría, uno de los padres del desierto que sale una noche en tiempo de cuaresma al desierto toda una semana, se tropieza y cae y se vio que se había tropezado con un cráneo y hace toda su meditación pensando en el sentido de la muerte. Y eso yo le hace una revelación. Eso se las voy a enviar. Pero también hay una revelación muy linda de una santa de la iglesia que habla de unos peajes que el demonio trata de ponernos para evitar que lleguemos a Dios. Vamos en forma de pregunta a resumir entonces el tema que hasta ahora hemos visto.
para que nos queden como pildoritas, como viviendas concretas. ¿Qué es la resurrección de los muertos? Que según las palabras del símbolo de la fe, esperamos o guardamos los cristianos. Es un acto de Dios Todopoderoso por el cual todos los cuerpos de los muertos, reunidos con sus almas, retornan a la vida y será de ahí en más espirituales e inmortales. Lo dice Pablo en Primera de Corintios. Martica. Ay, casi que no. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Muy bien. ¿Cómo resucitará el cuerpo después de corrompido y descompuesto en la tierra? Dado que Dios formó originalmente el cuerpo de la tierra, puede igualmente restaurarlo después que se haya descompuesto en ella. El apóstol Pablo nos explica en Primera de Corintios. Lo que tú siembras no recobra vida, sino muere. Si no muere, no es origen de vida. Entonces ahí viene el sentido de nuestra muerte. Exactamente todos resucitarán. Todos los que murieron sin excepción, más los que en tiempos de resurrección general, de la resurrección general, del juicio final, estén vivos, tendrán sus cuerpos carnales instantáneamente transformados en espirituales e inmortales. Nos dice San Pablo en la Primera de Corintios. No moriremos todos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien, ahí están entonces claras enseñanzas. ¿Cuándo ocurrirá la resurrección de los muertos? Al final de este mundo visible. Entonces el mundo entero llegará a su fin. Sí, este mundo corruptible llegará a su fin y será transformado en otro incorruptible. Nos dice la carta a los romanos. También la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y la segunda carta de Pedro nos dice. Pero nosotros, conforme a la promesa de Dios, esperamos unos nuevos cielos y una nueva tierra en los que habite la justicia. ¿Cómo será transformado este mundo? Por el fuego, dice la escritura. Leamos segunda de Pedro. Los cielos y la tierra presentes, sujetos a esa misma palabra, están destinados al fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. En un momentico hablaremos un poquito de ese fuego, de qué se trata, qué es eso. ¿En qué estado estarán las almas de los muertos hasta la resurrección del juicio final? Las almas de los rectos estarán en la luz y el reposo, parecido a la bienaventuranza eterna. Las almas de los impíos en un estado contrario a este. ¿Por qué no se ascribe a las almas de los rectos bienaventurados? A las almas de los ¿por qué no se ascribe a las almas de los rectos bienaventuranza perfecta inmediatamente después de la muerte? Porque está ordenado que la completa retribución, de acuerdo con las obras, será recibida por el hombre completo, después de la resurrección del cuerpo, o sea, después del último juicio de Dios. Así nos dice la carta a Timoteo, segunda Timoteo. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Entonces, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada cual reciba, conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. ¿Por qué adjudicamos las almas de los rectos? Adjudicamos a las almas de los rectos un anticipo de gloria antes del último juicio, por el testimonio de Jesucristo mismo que dijo en la parábola de Lázaro: fue al seno de Abraham e inmediatamente después de su muerte, del Lázaro, el pordiosero. Entonces ahí hace ese anuncio, por eso los asignamos, creemos que inmediatamente van a la gloria del juicio final. ¿Qué debe enseñarse respecto a aquellas almas que partieron con fe, pero no tuvieron tiempo de realizar dignas obras de arrepentimiento? Que ellos pueden ser ayudados para alcanzar la bienaventurada resurrección por las oraciones ofrecidas en sufragio, especialmente la divina liturgia, y por las obras de misericordia hechas con fe en su memoria. Entonces, el que no alcanzó a enmendar y a justificar y a trabajar en retribución con obras de misericordia a sus pecados, el Señor, a él le podemos ayudar. El Señor permite que le ayudemos a través de oraciones, sufragios, a través de las misas que ofrecemos por él. ¿En qué se basa esta enseñanza? En la constante tradición de la Iglesia, las fuentes de lo cual pueden ser vistas incluso en el Antiguo Testamento. Judas Macabeo ofreció sacrificios por los soldados caídos, lo ven en 2 Macabeos 12:43. La oración por los que han partido es parte fija de la divina liturgia, desde la primera liturgia del apóstol Santiago. San Cirilo de Jerusalén nos dice: grandes serán los beneficios para aquellas almas por las cuales se ofrecen oraciones en el momento en que el santo y terrible sacrificio es expuesto, hablando de la liturgia. San Basilio el Grande, en sus oraciones de Pentecostés, dice: el Señor concede recibir de nosotros oraciones propiciatorias y sacrificios por aquellos que están en el Hades, y permite la esperanza de obtener para ellos paz, alivio y libertad. Estamos escuchando pues voces venerables desde el comienzo de la Iglesia. La Iglesia Ortodoxa reconoce 2 estados en el mundo más allá de la tumba. Vamos a hablar del purgatorio, entonces, un tema complicado. Entonces, la Iglesia Ortodoxa reconoce 2 estados en el mundo más allá de la tumba. Por un lado, la beatitud del paraíso, y por el otro, un estado de sufrimiento. La Iglesia Ortodoxa no conoce de purgatorio como un lugar o estado especial. No hay suficientes fundamentos bíblicos ni dogmáticos para aceptar la existencia de un tercer lugar de esta naturaleza. Las numerosas referencias bíblicas y patrísticas recogidas retrospectivamente por teólogos católicos con el objetivo de justificar el purgatorio solo logran, por un lado, mostrar que las escrituras y los padres consideran que las oraciones de la Iglesia son provechosas para los difuntos, lo que siempre ha sido reconocido por la Iglesia Ortodoxa y no implica de ninguna manera la existencia del purgatorio. Y por otro lado, tratan de beneficiarse de la ambigüedad de ciertos textos que mencionan un castigo por medio de fuego en el post-muerte, pero que en realidad aluden a la condición infernal posterior al juicio final, y en cualquier caso no implican en modo alguno la existencia de un purgatorio. Es importante que conozcamos y que usted se documente y busque. La doctrina del purgatorio surgió, de hecho, en la segunda mitad del siglo XII y corresponde verdaderamente a una invención. Esto implica un hecho histórico reconocido hoy por la mayoría de los historiadores, que es claro: en ningún texto de la Sagrada Escritura
aparece la palabra purgatorio. Jesús nos dice que Él solo es el que conoce al Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y luego nos va a decir en Juan 15:15, todo lo que a mi Padre se los he dado a conocer. ¿Por qué Jesús nunca habló de purgatorio? Entonces, o no es cierto que Él es el único que conoce todo, o no es cierto que nos contó todo. Porque Jesús no sabía o nunca habló del purgatorio. Hay un historiador católico, Jeffrey Legoff, que dice explícitamente, un hombre sabio y un hombre eminente. Dice, a finales del siglo XII, el nombre purgatorium no existía. El purgatorio aún no había nacido. La palabra purgatorio fue creada y utilizada por primera vez en la segunda mitad del siglo XII, y el purgatorio fue concebido como un tercer lugar. Esta invención se dio por una mala interpretación de ciertas declaraciones o expresiones de algunos padres latinos anteriores como San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio Magno, que sin embargo ellos no elaboraron ninguna teoría sistemática sobre ese tema. Entendamos un poco dónde pudo estar el error. La energía divina puede ser percibida como luz o fuego. Lo vemos infinidad de veces en la escritura. La primera en Éxodo, capítulo 3, creo, cuando habla de la zarza ardiendo. Es un fuego que no consume, un fuego sobrenatural. Luego nos va a hablar del monte Sinaí, donde se entregan los mandamientos. Y dice que mientras Moisés estaba en el monte, en la cumbre del monte ardía. Y si alguien tiene la oportunidad de conocer el monte Sinaí y lo ve, sabe que son un poco rocas, no hay nada que pueda quemarse. Era un fuego sobrenatural. Sigue diciendo en Éxodo 24 que cuando Moisés baja del monte, su rostro era tan luminoso y resplandeciente que tuvo que cubrirlo con un velo. Nos va a hablar en el Evangelio, los 3 evangelios sinópticos, nos va a hablar de la transfiguración. Dice que el rostro de Jesús era luminoso, brillaba, con una luz imposible de entender. Cuando la conversión de Pablo, va a volver a hablar de lo mismo. Dice que cuando Pablo iba camino a Damasco, una luz luminosa lo tumba del caballo. Entonces, en muchas ocasiones la Biblia nos habla de la energía divina que se vuelve luz. Ahora sabemos por física que la luz es la forma más pura de la energía. La energía primero es calórica, va aumentando y luego se torna lumínica. Entonces, ese fuego o luz es la muestra de la energía divina y es increada, es la manifestación del ser de Dios, pero asume diferentes cualidades de acuerdo a su efecto. Tristemente, en la teología latina, la luz de la gracia se considera algo creado. Entonces no es Dios mismo. Yo le regalo un lapicero que quiero mucho a alguien. Pues sí, es una muestra de afecto, pero eso no soy yo. Cuando le doy mi sangre, mi vida a un órgano, le estoy dando parte de lo que yo soy. El ejemplo no es perfecto, pero nos da una idea. La energía divina es la manifestación de Dios. La energía es lo que Dios hace. Es la acción de Dios. Y es increada. Según su efecto, se va a llamar purificante, cuando nos purifica; iluminante, cuando ilumina; deificante, cuando nos diviniza. No hay pues un fuego para el justo y otro fuego para los pecadores. Sí, una única energía divina, increada, que actúa sobre ellos de forma diferente, pues la reciben de forma diferente de acuerdo a su estado espiritual. Esta concepción tiene raíces, toda esta explicación, los grandes padres de la iglesia, San Basilio Magno, San Gregorio de Niza, el Pseudo Dionisio, San Máximo el Confesor, San Juan Damasceno, San Gregorio Palamas, y es la base del posicionamiento de San Marcos, en la Z de San Marcos de Éfeso, en su refutación
a la teoría latina de un fuego purgante que se dio en el Concilio de Florencia cuando ya la iglesia estaba separada. Entonces, todos los elementos. Es importante ya como otra aclaración entender esto. Cuando yo creo que es insuficiente la gracia sacramental de la confesión para borrar los pecados y que necesita un complemento, entonces voy a entrar en el mismo problema. Entonces todos los demás sacramentos seguramente son insuficientes. ¿Y cómo complementarlos? ¿Cómo complementar la Eucaristía? ¿Cómo complementar el bautismo, la crismación, en fin? Entonces nosotros creemos que las palabras de Jesús en Juan 20:23 son exactas. Reciban el Espíritu Santo y a quienes ustedes les perdonen los pecados que han perdonados. De una vez y para siempre, como lo dice el profeta Ezequiel, cuando Dios perdona los pecados, los arroja al fondo del mar. Entonces no creemos en la insuficiencia del sacramento, no creemos en que sea necesario un tercer estado. Eso también tiene sus raíces en otro problema teológico grave, y es que en la parte alta del siglo XII aparece también otra doctrina rara en la Iglesia de Occidente, que fue la doctrina del pecado venial. Entonces queda como un planteamiento: los que mueren en pecado mortal van para el infierno, los que mueren en gracia van para el cielo, y los que mueren con pecado venial. Entonces a partir de ahí se creó un tercer estado, del cual no habla la Escritura, del cual no habla en ninguna parte los padres de la Iglesia. La Iglesia durante los primeros 1200 años jamás habló de ese tema. Entonces obviamente nosotros no lo entendemos ni lo aceptamos, y sobre todo en el credo en el que somos bautizados hablamos de cielo y de infierno. En ninguna parte del credo va a hablar del purgatorio. Entonces no es una creencia nuestra y no la aceptamos. En relación a aquellos que nunca pertenecieron a la iglesia, ¿qué pasa con los que nunca han sido cristianos? ¿Se van a salvar o no? Entonces, en relación a aquellos que nunca pertenecieron a la iglesia o se han ido de ella, la iglesia no los enjuicia, sino que los deja a la misericordia de Dios. Dios nos ha permitido que seamos ignorantes respecto al destino de aquellos que no han conocido a Cristo o no han entrado a la iglesia. Una cierta esperanza nos es dada por medio de la enseñanza de la iglesia sobre el descenso de Cristo al infierno. Descendió a todos y allí dio salvación a todos. Entonces la palabra dice finalmente que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, si Dios quiere que todos los hombres se salven, el Señor, aquellos que no han conocido a Jesús, seguramente va a tener misericordia. No obstante, la iglesia nunca ha definido oficialmente el destino de los no cristianos, adultos o infantes. La mayoría tiende a proponer que los fieles difuntos no padecen sufrimiento alguno. Otras escuelas de pensamiento mantienen que quizás sufran, pero que de ser así el sufrimiento es de tipo purificador y no expiatorio, ya que cuando fallece una persona, la gracia de Dios, Dios le perdona libremente todos sus pecados sin exigir penas expiatorias. Cristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es fuente única de nuestra expiación y reparación satisfactoria. Hay otros que dejan el tema abierto sin resolver. Evitemos, dicen, las formulaciones pormenorizadas acerca de la vida que sigue a la muerte, y en vez de ello portémonos con reserva, reverente y agnóstica. Le sucedió una vez a San Antonio el Grande de Egipto, que al inquietarse ante el misterio de la divina providencia, escuchó una voz que le dijo: Antonio, atiéndete a ti mismo, lo demás es cosa de los juicios de Dios y no te toca a ti conocerlos. En todo caso, el alma separada del cuerpo viene a ser consciente de su espiritualidad
y se halla a sí misma en el mundo de los espíritus incorpóreos. En ese nuevo estado, el alma debe encontrarse a sí misma en relación con el nuevo mundo. Los destinos de las almas son descritos por medio de diferentes imágenes en la literatura eclesiástica, pero la doctrina ortodoxa habla de ellas como una sabia incertidumbre. No obstante, hay un axioma en la conciencia de la Iglesia. La oración por los muertos en el transcurso de la Eucaristía o fuera de la liturgia ocupa un lugar importantísimo en la Iglesia Ortodoxa. Siempre en toda la liturgia pedimos por los muertos. Y esas oraciones pueden aliviar el estado de las almas de los pecadores, liberándolas del lugar del dolor, arrebatándolas del infierno. Esa acción de la oración supone no solamente la intercesión ante el Creador, sino también una acción directa sobre el alma capaz de hacerla digna del perdón. También estamos ciertos de que mientras estamos en esta realidad vital, podemos trabajar por nuestra salvación. Una vez muertos, quedamos a la merced de las oraciones de nuestros hermanos. ¿Cómo es el mundo venidero? Entonces ya son las 8:05. Hagámoslo un poquito. Espero la reacción del mundo de los muertos y la vida del mundo futuro. Leamos el texto de Isaías. Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán mentados los primeros, ni vendrán a la memoria. Antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás por lo que voy a crear. Pues he aquí que voy a crear a Jerusalén regocijo y a su pueblo alegría. Entonces está hablando el profeta Isaías de una nueva creación. Las visiones de los profetas y las de los apóstoles cristianos acerca de las cosas que han de venir son una misma. Miremos el texto del Apocalipsis. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo y de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo y el Dios. Y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatiga, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces hablamos de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Cuando el reino de Dios llene toda la creación, todas las cosas serán renovadas. Este mundo nuevamente será aquel paraíso que había sido en su origen. Esta es la doctrina ortodoxa en lo que toca al destino final del hombre y su universo. A veces se argumenta, sin embargo, que este mundo será totalmente destruido, que Dios creará otro nuevo de la nada por un nuevo acto de creación. Es simplemente una argumentación, no, ni quita ni pone nada, ni modifica nada esencial. Los que mantienen esta opinión citan textos tales como la segunda carta de San Pedro. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con ruido ensordecedor. Los elementos abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto contiene se consumirá. Muy bien. Ya que la Biblia nunca habla de una segunda creación, porque la misma testimonia sin cesar y sin desdecirse que Dios ama al mundo, que ha creado todo, que ha creado y hace todo lo posible por salvarlo. Nuestra tradición ortodoxa nunca interpreta tales textos de la Sagrada Escritura como sellando la real destrucción de la creación por Dios, sino que entiende que tales textos
hablan metafóricamente de la gran catástrofe que la creación debe soportar, incluyendo los mismos justos, para que sea limpiada, purificada, perfeccionada y salvada. Ella enseña además que existe un fuego eterno para los impíos, un estado eterno de su destrucción. Pero de ningún modo esta prueba de fuego que consume a los impíos en la tradición ortodoxa se entiende en el sentido de que la creación está predestinada a la destrucción total, despreciada por el Dios de amor, quien la creó y la llamó muy buena. Y encontramos varios textos que nos ilustran. Entonces terminemos el tema con unas ideitas. ¿Qué es la vida del mundo por venir? La vida es la vida que será después de la resurrección de los muertos y el juicio final de Cristo. ¿Qué clase de vida será? Para aquellos que creen, que aman a Dios y hacen lo bueno, será tan bienaventurada que no podremos concebir ahora tal bienaventuranza. Nos dice primero San Juan y luego San Pablo. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Sé de un creyente en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Muy bien. ¿De dónde procede tan grande bienaventuranza? De la contemplación de Dios en luz y gloria y de la unión con Él. Miremos qué nos dice San Pablo y luego San Mateo. Ahora vemos como en un espejo de forma borrosa, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré tal como soy conocido. Dios sea todos en todos. Entonces los rectos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Muy bien. ¿Participará también el cuerpo de la bienaventuranza del alma? Sí. El cuerpo también será glorificado con la luz de Dios, como lo fue el cuerpo de Cristo en su transfiguración en el monte Tabor. San Pablo nos dice. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. ¿Serán todos igualmente felices? No. Habrá diferentes grados de bienaventuranza en proporción a los esfuerzos de cada uno aquí en fe, amor y buenas obras. Nos dice San Pablo. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y el otro el de las estrellas. Incluso una estrella difiere de otra en resplandor. Así ocurre también en la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Pero ¿cuál será el destino de los incrédulos y transgresores? Serán entregados a la muerte eterna, es decir, al fuego eterno, al tormento eterno con los demonios. Leamos los textos de Apocalipsis y el Evangelio de Mateo y Marcos. Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán esos al castigo eterno y los rectos a la vida eterna. Y si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Por qué será usada tal severidad con los pecadores? No porque Dios quiera que perezcan, sino que Ellos mismos se han
de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiere salvado. ¿Qué beneficio obtendremos al meditar sobre la muerte? Nos ayudará a abstenernos del pecado, a quitar nuestra afición por las cosas terrenas. Nos consuela por la ausencia o pérdida de los bienes terrenales. Nos incita a guardar nuestras almas y cuerpos puros, a vivir para Dios la eternidad y así alcanzar la salvación eterna. Van a quedar unos temitas sobre el juicio final, 3 hojitas. Ya nos hemos alargado mucho, en el material les va a llegar. Y si hay alguna quietud sobre lo que lean, pues ya son 2 o 3 parrafitos, lo veremos la próxima clase. Muy bien, yo quiero que hablemos, ¿cómo para la presentación ya? ¿Cómo, si alguien tiene una pregunta, si quiere hacer algún comentario, si tiene alguna duda? ¿O quedó muy claro el tema o quedó muy confuso? ¿Cuál de las dos? Bueno, confiemos en Dios en que el tema quedó claro. Dios mediante mañana les está viendo llegar a todos el material. Steven. Padre, yo sí quería como una aclaración, pues porque me quedó claro cuál es la posición de la teología ortodoxa respecto al tema del purgatorio. ¿Sí? Ajá. De alguna manera en lo que yo he estudiado de teología, pues siendo sincero también, a mí, Steven, se me dificulta creer algo así, pues por lo que usted señala. En primer lugar, la falta de fundamento bíblico Y en un estudio, patrístico. sí, en un Cero estudio, patrístico. en un estudio serio, pues, de exégesis, pues porque, como usted decía, en muchos planteamientos teológicos se pueden acomodar muchos textos, que se llama, pues, dictaprobancia. Entonces, y lo otro también desde unos mínimos presupuestos filosóficos, pues porque, digamos, yo parto de una idea muy simple, y es que si la muerte nos abre, digamos, ese camino Que estoy a en la clase. eternidad, Dígale que estoy en clase. Sí, sigue, por favor. ¿cómo es posible pues que tengamos que estar un tiempo, porque pues así, digamos, a carta blanca se define el purgatorio, un tiempo más en un estado purgando los pecados que nos hicieron falta por purgar en la espaciotemporalidad? Es decir, si ya la muerte nos abre paso a la eternidad, pues es ilógico que tengamos que estar nuevamente sometidos al tiempo, esperando estar plenamente en la realidad divina. Pues es absurdo pues esa idea. Pero mira, Entonces, discúlpame, sí. te completo algo más. Miremos 2 elementos importantes de paso. Mira, el primero, 1200 años sin que el tema apareciera por ningún lado. Y el segundo, ¿en qué momento aparece? Aparece en el momento en el que se está construyendo la Basílica de San Pedro en Roma. Uh-huh. Y se han acabado los dineros para el techo y los pisos. Y acto seguido, entonces aparece la doctrina bajo esta posición, que el pecado tiene 2 características, una falta temporal y una falta eterna, que la falta eterna es perdonada con la absolución sacramental, pero que como cuando yo clavo una puntilla en una tabla, la arranco pero queda el hueco, que es el que hay que ir a llenar o a tapar. Y acto seguido aparece un fenómeno muy triste en la historia del cristianismo, y es la aparición de las indulgencias, lo que hace que Martín Lutero, Zwinglio y Calvino y todos estos formen rancho aparte y se cree tan absurda división como es el protestantismo, que el protestantismo es una negación de las verdades fundamentales del cristianismo y que hoy en día estamos hablando de que es una fuerza enormemente grande. Entonces todo eso surge a partir de esa invención del estado del purgatorio. Pero como el evento muy grave,
O Jesús no sabía, entonces Jesús nos dijo mentiras. O si sabía y no nos contó, entonces Jesús nos dijo mentiras. Si dijo mentiras, no es Dios. Y el segundo elemento que es muy, muy complicado es que el sacramento sea insuficiente. Quería complementarte. No, y digamos que la pregunta es, pues, desde la perspectiva, pues, también del credo, como hemos venido reflexionando, pues está la comunión plena de toda la iglesia en la realidad de la espacio-temporalidad y la iglesia en la realidad ya divina, pues, de la eternidad. Pero esto de verdad de la oración por los muertos, digamos, personalmente, pues me cuesta mucho entenderlo, precisamente por eso que digo, si ya nos encontramos en la realidad eterna o en la plenitud con la divinidad, pues, ¿qué razón tiene esa oración? Yo hago comunión con, digamos, desde mi perspectiva de fe y en la oración y en la liturgia de la Eucaristía, con mis seres queridos que ya gozan de la presencia de Dios, y lo hago como una memoria agradecida de sus vidas y en comunión con ellos, pero, pero que mi oración sirva también como una Sufragio. retribución, como un sufragio, que también como en la piedad popular aparece este fenómeno, pues también difiero pues en eso. Entonces, mira, lo primero es que no todo el que muere está salvo. No todo el mundo alcanza salvación. La segunda, que es una idea que se difundió en Occidente y que no es parte de la teología en ningún momento, de la teología de los padres, es que el infierno es un estado inamovible e incambiable. El que va al infierno no se queda, no. Sin caer en una apocastasis, pero podemos decir tranquilamente que el infierno es el estado en el que estaban todos los que murieron antes de la salvación y Jesús los saca, pero es también todo el que muere se ve alcanzado el grado de perfección y de santidad requerido para encontrarse con Dios. Entonces, nuestra oración lo que hace es ayudar a ese proceso que ellos ya lo tienen evidente, ya han conocido el bien y el mal. Cuando leemos la revelación de San Macario Grande sobre la muerte, que no hubo tiempo de comentarla, entendemos que ellos ya conocen el amor infinito de Dios y el carácter engañoso del pecado, de promesa de felicidad del pecado. Ya lo conocen. Entonces, nuestra oración ayuda a que ese proceso que se ha iniciado se acabe de perfeccionar en esa realidad espiritual y esas personas luego puedan alcanzar la salvación. Esa es la enseñanza que la tenemos muy antigua. Encontramos como a Evagrio Póntico, por ejemplo, hablando del tema, un padre del siglo X. Encontramos a San Marcos de la Zeta, en fin, a muchos padres de la iglesia hablándonos del tema. Pero otra cosa importante es que eso se fundamenta en la comunión de los santos. Cuando Pablo en su carta a los Corintios habla del cuerpo místico de Cristo, habla de la comunión de bienes espirituales. Entonces creemos que así el pecado de uno, como cuando una parte del cuerpo se afecta, afecta a todo el cuerpo. El pecado no afecta a toda la santidad de la iglesia, el pecado de cada uno de esos miembros. Pero la oración y las obras buenas de otros favorece y ayuda a todo el cuerpo. Así como el alimento que tomamos hoy al mediodía, el almuerzo de hoy, no fue para alimentar el brazo derecho, sino que ayuda a todo el cuerpo, todos los sistemas para los cuales esas vitaminas están destinadas. De igual manera, la obra buena de uno, la oración de uno, las obras de caridad de uno aplican y se comunican espiritualmente. Esa es la comunión de los santos. Esa es la enseñanza tradicional que ha tenido la iglesia desde siempre. Es que miren, a veces cuando hablamos de iglesia por respeto y por costumbre, en Oriente y en Occidente son muy pocas las que se pueden diferenciar. La iglesia ortodoxa, su característica es que nunca ha cambiado ninguna de las enseñanzas que trae desde la antigüedad. Ninguna de las enseñanzas de los santos padres ha sido cambiada. En primer lugar, porque nosotros creemos que los padres gozaron de la revelación divina para poder acabar de explicarnos la palabra. Entonces, nunca ha sido cambiada. O sea, que la enseñanza nueva, la más reciente, tiene por lo menos 1500 años.
o 1300 hablando de San Juan Damasceno. Entonces, nunca se ha cambiado. Entonces, la enseñanza que siempre el cristianismo acunó, que los concilios de la iglesia aceptaron, que los padres de la iglesia enseñaron, son los que la iglesia ortodoxa mantiene hasta hoy. No hemos hecho cambios. En cambio, la iglesia hermana, la iglesia romana, sí. Claramente vimos que fue una invención lo del purgatorio, por ejemplo, y algunas otras cosas. Pero eso también tiene mucho que ver con la mentalidad, con la antropología del hombre de Occidente. El hombre de Occidente trabaja y vive en pos de la innovación. De hecho, es el concepto en ese momento más importante que hay en todas las técnicas de mercadeo y de todo, el innovation. Para el oriental es lo contrario. El oriental quiere mantener la verdad y la fe de una manera pristina, y pristina es el diamante que no tiene impureza. Entonces conserva muchísimo esa tradición para mantenerla pura. Esas dos visiones antropológicas dan los resultados que hoy pues observamos con tristeza que dividió la iglesia, los que estamos tratando de subsanar para que no llegue el 2054, sigan los 1000 años del cisma sin que sea superado. Padre, perdón, a propósito de eso que usted dice, es una pregunta que he tenido, pero digamos que me parece oportuna decirla ya en este momento que va del curso. Es que, bueno, me parece muy importante y valioso y bello eso que usted dice de la teología eh, ortodoxa, pero, pero la pregunta es si también dentro de la teología misma o el hacer teología en esta, digamos, en esta realidad eclesial, también hay lugar como en la teología, pues en Occidente, la que yo conozco más, a la hermenéutica, sí, porque lo que usted dice es cierto. Históricamente, muchas de estas posiciones se han dado, pues, por intentos de hermenéutica para, pues, satisfacer muchas necesidades, búsqueda de verdad o O momentos históricos, conveniencias históricas, sí. conveniencias, pero ha surgido por ese deseo también de interpretar, de actualizar y de hacer más, tener más fácil acceso a las verdades reveladas. Pero ¿cómo ustedes viven esa misma realidad? Entonces, mira, es muy importante que el tema pues, es más específico, más especializado, pero es más o menos esto. Mire, para que vamos desde la base. Para la iglesia, la enseñanza de la iglesia romana, que se queda plenamente establecida en el Vaticano II a través del documento Dei Verbum, va a decirnos que la revelación se cerró cuando murió el último de los apóstoles. Para la iglesia de Oriente no, siguiendo la tradición, por ejemplo, desde San Justino y de los padres, la revelación fue dada primero en los profetas, luego en los apóstoles como depositarios de la revelación y luego en los padres de la iglesia. O sea, cuando se termina la vida de los padres, de los santos padres, siendo los cerca de 101 padres entre latinos y orientales, los que reciben esa revelación, hasta ahí se hace teología. O sea, el hacer teológico no es una realidad del trabajo de la realidad de la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa no hace teología. Se hace teología hasta los santos padres. Pero en cambio, ¿qué hacemos? Hacemos una hermenéutica a sus tres niveles. En primer lugar, una hermenéutica histórico-literaria. En segundo lugar, una hermenéutica teológica. Y en tercer lugar, una hermenéutica actualizante, que sería el ente traductivo de esa verdad a la realidad del hombre de hoy. Entonces creemos que tenemos ya suficiente información, que tenemos todos los elementos. Ahora consideramos ilógico que a este momento de la vida aparezca San Steven Escobar con un dogma nuevo que le cuente a la humanidad y que Dios haya privado durante 1000 y pico de años al resto de la humanidad de un conocimiento que era importante. O sea, este no es el momento de esas revelaciones, creemos nosotros. Entonces no hacemos teología, pero sí, como tú bien explicas, hacemos hermenéutica a sus tres niveles. Desde un concepto histórico, literario y teológico, hacemos hermenéutica actualizante. Listo, padre, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, el tema a veces se nos pone un poquitico más especializado. De todas maneras, alguna cosita nos queda. Yo les quiero agradecer. Si hay alguna otra pregunta, estoy atento. Bueno, yo les quiero agradecer la compañía y los quiero invitar. Miren,
así como uno le celebra al amigo y al vecino y a esa persona que quiere el cumpleaños, estamos de cumpleaños, estamos de fiesta patronal. Nuestra patrona es la Santísima Virgen María, y la Virgen María cumplió años ayer. Esa es la fiesta que celebramos, la Natividad de la Virgen, entonces, su cumpleaños. Entonces los queremos invitar a que nos acompañen el sábado de la noche si pueden, y el domingo en la mañana a las 11 a la Divina Liturgia, a la celebración de esa fiesta patronal, esa fiesta de la parroquia. Ahí hacemos lo que la liturgia de la tierra llama la liturgia pro populo. O sea, vamos a rezar, se ofrece por las necesidades de todos ustedes, de todos aquellos que vamos a estar orando ese día, para que el Señor y la Santísima Virgen María, Madre nuestra, nos interceda ante el Padre, ante su Hijo y ante el Padre Celestial por todas las gracias que necesitamos. Entonces los esperamos con la ayuda de Dios. Y terminamos en su cumpleaños orando a la Virgen María. Más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. Tú que incorrupta diste a luz a Dios el Verbo, verdadera Teotocos, te magnificamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor los bendiga, una feliz noche y nos vemos con la ayuda de Dios si pueden, o el próximo fin de semana y si no dentro de 8 días con un tema nuevo. Feliz noche.